Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de geología. En este caso vamos a hablar sobre conceptos básicos de geología estructural. Les voy a explicar cuál es la diferencia entre geología estructural y tectónica. También le voy a hablar sobre qué hace un geólogo estructural, ¿sí? Cuáles son las técnicas que utilizan. Entonces, para empezar, todo lo que les voy a decir es basado en un libro de geología estructural que se llama así Structural Geology de Håkon Fosse, en donde este autor, por cada libro, bueno, es un profesor de geología estructural de una universidad de Noruega. Él por cada libro hace una plataforma didáctica, ¿sí? Entonces esa es la que vamos a utilizar como recurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por cada capítulo, ¿sí? El libro está compuesto de 21 capítulos. Por cada capítulo, él hace su respectiva, digamos, presentación didáctica sobre el tema. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Esta es la plataforma, la vamos a poner aquí en full screen y vamos a empezar. Entonces, la geología estructural trata sobre las estructuras, ¿sí? Como su nombre lo indica. Esas estructuras se forman en sedimentos y rocas y son expuestas, ¿sí? Se forman producto de esfuerzos, digamos, que pueden causar deformación, ¿sí? Es decir, hay una relación de causa-efecto. La causa son los esfuerzos y el efecto es la deformación, ¿sí? Las estructuras que se van a formar. Entonces, en sí eso es lo que trata la geología estructural, de estudiar las estructuras en rocas y sedimentos que se generan producto de un esfuerzo que causa deformación. ¿Cuáles son los tipos de estructura? Básicamente, a grandes rasgos, se podría decir que los grandes grupos de estructuras son pliegues, fallas y clivajes. Son tres grandes grupos, pero dentro de cada grupo se podría decir que hay subestructuras, ¿sí? Dentro de cada grupo. Entonces hay una gran variedad de estructuras geológicas. Y cada estructura, a su vez, tiene detrás un proceso geológico que la genera, un proceso tectónico. Este proceso tectónico va a depender de la temperatura, va a depender de la presión, de la presencia de fluidos, de las propiedades intrínsecas de la roca y otros factores. Ya sabiendo lo que es la geología estructural, también les quería comentar que, bueno, este módulo es una introducción corta, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? A grosso modo, de terminología básica y conceptos fundamentales dentro del campo de la geología estructural. Se recomienda que antes de leer el libro, ¿sí? Ustedes pueden leer directamente el libro, pero lo ideal es que antes de ingresar el libro estudien estas presentaciones didácticas que básicamente son un resumen de cada capítulo, ¿sí? Y más si no tenemos un conocimiento de geología estructural, se recomienda primero mirar estas presentaciones que ir al libro. Esta es una fotografía de una estructura geológica, una estructura tectónica que se llama pliegues. Estos son pliegues, ¿sí? Son un tipo de estructura muy común en rocas deformadas, en rocas polideformadas, y se caracteriza por sus ondulaciones. Más adelante vamos a ver los pliegues. Eso se forma, son formados en una zona de colisión antigua y se forman a muy alta temperatura, digamos, en la parte inferior de la corteza. ¿Sí? Son estructuras muy profundas. Ya esto lo vamos a ver con más detalle. Bueno, hay
a veces se tiende como a confundir la tectónica con la geología estructural. Hay que hacer la aclaración de la diferencia entre tectónica y geología estructural. Son dos términos que, digamos, casi son lo mismo, pero la geología estructural va más enfocada hacia las estructuras, hacia estudiar las estructuras como tal, estructuras como pliegues, como fallas, etc. Mientras que la tectónica tiene una inclinación hacia, digamos, procesos a gran escala, ¿sí? A gran escala. Con gran escala me refiero a procesos de placa tectónica, a escala de placa tectónica. Entonces la tectónica va a ser más global, ¿sí? Y obviamente la tectónica, digamos, o sea, la geología estructural es utilizada para explorar, digamos, problemas tectónicos. La tectónica se ayuda de la geología estructural, para decir. La tectónica, como su nombre lo indica, comúnmente está asociado con las placas tectónicas, ¿sí? Y esto es porque el movimiento de las placas tectónicas es probablemente el responsable digamos, de la mayoría de las estructuras formadas en la litósfera. Quiere decir que la mayoría de esas estructuras que observamos en campo son formadas, son producto, son originadas por el movimiento de las placas tectónicas. Sin embargo, hay otros procesos que pueden formar estructuras de deformación, ¿sí? No necesariamente el movimiento de las placas, sino otros procesos más, digamos así, más locales, ¿sí? Estos procesos se describen a continuación, la glaciotectónica, ¿sí? La tectónica de sales y la tectónica de gravedad, ¿sí? Voy a empezar a explicar esto con detalle. La glaciotectónica tiene que ver o las estructuras glaciotectónicas tienen que ver con la deformación y estructuras causadas por el flujo de hielo en los glaciares. Por ejemplo, un glaciar muy común, muy conocido, que es el glaciar Perito Moreno. El movimiento, los glaciares se mueven, el movimiento de esos glaciares va a generar deformación, obviamente, en las capas infrayacentes a ese flujo de hielo, ¿sí? Entonces, esto va a generar deformación. Aquí hay un ejemplo en esta imagen, podemos ver un ejemplo de un plegamiento. Estos son pliegues glaciotectónicos, ¿sí? Son pliegues causados por el movimiento del flujo tectónico. Estos son de edad pleistocena. Y bueno, esto es una imagen en Dinamarca. Y aquí podemos observar que la geometría, esta es la geometría del pliegue, ¿no? La geometría me indica que hubo un empuje, o sea, el glaciar se movió de izquierda hacia la derecha. El empuje fue en esta posición, de izquierda a derecha. Y para ver digamos, la escala de este pliegue, hay que ver, aquí hay un niño, ¿sí? Fíjense que es una estructura grande, ¿no? Una estructura, se puede decir, macroscópica, ¿sí? Entonces hay un empuje desde la izquierda para generar ese plegamiento que es producto de ese proceso glaciotectónico, ¿sí? Ahora, el siguiente es la tectónica de sal. Digamos, los salares, las salinas, no solamente se forman en cuencas endorreicas, como se pueden observar aquí digamos, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Hay unos cuerpos salinos que pueden comportarse como si fueran magma, como si fueran roca fundida. Es decir, como habíamos visto en roca, digamos, en magmatismo, la roca fundida va a ascender por un proceso de flotación, ¿sí? Una diferencia de densidades, y va a ascender por la corteza terrestre.
Algo parecido pasa con estos cuerpos salinos, ¿sí? Entonces, estos cuerpos salinos van a ascender, usualmente como un cuerpo boyante, ¿sí? A través de capas sedimentarias, ¿no? Esto es muy importante, por ejemplo, en provincias que tienen hidrocarbonatos, ¿sí? Hidrocarburos, en el Golfo de México o en offshore en Brasil o en el oeste de África, ¿sí? Y bueno, eso se puede ver con más detalle en el capítulo 19 del libro. Pero, grosso modo, se podría decir que durante el ascenso de ese cuerpo salino va a generar deformación en las rocas adyacentes, ¿sí? Por último, les voy a hablar sobre la tectónica de gravedad. Esta tectónica de gravedad es más específicamente usada sobre deslizamientos, ¿sí? Deslizamientos controlados por la gravedad de rocas o sedimentos, ya sea en la superficie o en los márgenes continentales, ¿no? También tiene que ver con deslizamientos impulsados por la gravedad de napes. Napes es una palabra francesa, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle. Estos napes son como, la traducción son como alfombras, ¿sí? En cinturones montañosos, digamos, en despegue de bajo ángulo, ¿sí? Entonces, prácticamente son deslizamientos, pero ya, digamos, a, a gran escala, ¿sí? A gran escala. O también, digamos, esta tectónica de gravedad tiene que ver con la formación de domos gneiszicos y muchas cosas más, ¿sí? Hay que tener en cuenta, esto último que hice, hay que tener en cuenta que, digamos, en cualquier escala, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de tectónica, producto de las placas tectónicas, en sí, varios procesos tectónicos están amarrados o tienen que ver con la gravedad también. Por ejemplo, la formación de fallas normales tiene que ver con la gravedad porque un bloque desciende sobre otro, ¿sí? Entonces, como tal, esta tectónica de gravedad también tiene que ver con la tectónica propiamente hecha debido al movimiento de las placas tectónicas. Entonces, bueno, ya como tal, ya miramos la diferencia. Ambas están relacionadas, la tectónica y la geología estructural. La geología estructural es más localizada, ¿no? Más de campo, ¿sí? En cambio, la tectónica tiene que depender de la geología estructural, ¿sí? Procesos a gran escala y además depende de otras ramas de la geología, como de la geofísica. Pero igual tenemos que estudiar las placas tectónicas, porque estas son las que generan deformación en las rocas, ¿sí? Como tal, no ellas, sino el movimiento de las placas tectónicas. Entonces es fundamental un entendimiento de las placas tectónicas. Y esto es importante cuando, digamos, toda la información que recolecta la geología estructural se pone en un contexto de gran escala, ¿no? O sea, escala de placa tectónica, escala de los Andes andinos o escala de un cratón, etcétera, ¿sí? Aquí hay un enlace para los que quieran profundizar en placas tectónicas. Aquí hay un enlace, un módulo que explica con mayor detalle este tema, ¿sí? Hay que tener en cuenta que, bueno, lo que vamos a estudiar es la deformación en la litosfera, ¿sí? Y esa deformación preferentemente se da en los límites de placa, en los límites de placa, aunque no solamente sean los límites de placa, también se puede dar intraplaca,
pero fundamentalmente se da en los límites de placa. Y que esta deformación en los diferentes límites de placa va a ser diferente de un límite a otro, ¿sí? No es lo mismo la deformación en un ambiente convergente que en un ambiente divergente, ¿sí? Ahora hay que tener en cuenta que, bueno, aunque la teoría de la tectónica de placas puede ser a veces un poco simple, a simple vista, valga la redundancia, la deformación a lo largo de los límites de placa es realmente complicada. ¿Por qué? Es complicada por las diferentes heterogeneidades que presenta la litósfera en una variedad de escalas, ¿sí? Digámoslo así, el concepto puramente de límite divergente y límite convergente es un poco simplista, más digamos, los límites de placa muestran a veces un grado de oblicuidad, ¿sí? Es decir, esta placa no va a chocar en sentido perpendicular, sino va a tener en sentido perpendicular a la otra placa, sino va a tener una oblicuidad, un ángulo de choque, ¿sí? Se podría decir. Bueno, eso es lo que hace emocionante la geología estructural, ¿no? Hace emocionante y desafiante el trabajo del geólogo estructural. Y aquí vemos una imagen, un ejemplo de los contextos de las placas tectónicas, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un ambiente, una zona de subducción, ¿sí? Ya muy bien conocida, en donde lo que, lo que subduce es toda la litósfera oceánica, ¿no? Corteza oceánica y manto litosférico, ¿no? Y aquí se va a generar una zona de terremotos, ¿sí? Un centro de terremotos, que esta zona también va ligada a la fusión parcial del manto y a su vez esto va a generar magmatismo y a su vez va a generar arcos de isla en superficie, por ejemplo, en este caso. No siempre va a ser así. Y que sabemos que en esta zona se va a formar una zona de trinchera en el límite, en ese borde de contacto entre las dos placas. Es una zona de trinchera donde hay una alta deformación, una deformación muy fuerte en esta zona. ¿Sí? También podemos tener un ambiente divergente, ¿sí? Fíjense cómo va esta placa y fíjense cómo va esto. Esto se está separando, ¿sí? Un ambiente divergente que va a ser un rift mesoceánico y va a tener otras fuerzas diferentes a las de este ambiente convergente, ¿sí? Entonces todo esto, estos son los contextos tectónicos y obviamente el movimiento de las placas va a generar deformación en los diferentes tipos de roca. Aquí tenemos también un margen pasivo, un margen continental pasivo. Por ejemplo, podemos decir que aquí la localidad de Puerto Deseado está en un margen pasivo, ¿sí? Porque aquí no hay régimen tectónico, no hay tanta interacción entre las placas, no interactúan las placas como tal. Y bueno, por último, les voy a explicar el estudio de la geología estructural, qué es lo que hacen los geólogos estructurales. Básicamente el estudio, los geólogos estructurales estudian las estructuras que se forman durante los procesos tectónicos, ¿sí? Y sobre cómo tales estructuras se van formando, ¿sí? Cómo se van formando. La geología estructural implica la recolección de información, ¿sí? Nosotros recolectamos información. Tradicionalmente esta información estructural es recolectada a través del trabajo de campo, ¿sí? Obviamente un geólogo estructural tiene que ser un geólogo de campo, donde el geólogo de campo describe y mapea rocas y estructuras. Sí, hay que mapear, ir caminando por los afloramientos, ir tomando fotografías,
ir describiendo las rocas y también las estructuras. Es muy importante en este caso las estructuras. También se hacen mediciones de sus orientaciones y distribuciones, ¿no? En el caso de cuando les hablo de orientaciones, tiene que ver con saber cómo es el rumbo y el buzamiento de estas estructuras, cuál es la inclinación que por ejemplo, esta estructura va inclina hacia el noroeste o hacia el sureste, o tiene una dirección noroeste, sureste, ¿sí? Entonces, todos estos datos nos lo aportan el trabajo de campo mediante la brújula, ¿sí? También los geólogos estructurales toman muchas notas, toda la información que recolectan la plasman en una libreta, pueden hacer también sketches, tomar fotos, recolectar muestras y quizás también medir características físicas de rocas en el campo, ¿sí? Entonces eso es básicamente lo que hace el geólogo estructural, es un geólogo de campo. La información moderna, ¿sí? La data moderna incluye no solamente trabajo de campo, sino también información geofísica y información de sensores remotos, ¿sí? Por ejemplo, imágenes satelitales, imágenes aéreas. Actualmente, la información de sísmica de reflexión es quizás la fuente más importante de información remota para el mapeo de estructuras debajo de la superficie, subsuperficiales. ¿Sí? La sísmica de reflexión es un poco costosa, pero realmente muy detallada en el caso donde se quiera mapear las estructuras que están por debajo de la superficie. Similarmente, actualmente utilizamos Google Earth. Google Earth realmente es una herramienta muy valiosa, donde podemos ver un panorama de lo que es la geología como tal, pero obviamente se requiere trabajo de campo, ¿no? No es que el Google Earth ya abandonemos el trabajo de campo, no, el trabajo de campo siempre va a ser fundamental. Googlea también imágenes, como ya les decía, imágenes aéreas y satelitales de alta resolución, ¿sí? Son de gran ayuda realmente, particularmente cuando esta información se combina con la información de campo, ¿no? Siempre todo hay que combinarlo con la información de campo. Y para tal, siempre se requiere entre más información uno tenga, mejor, ¿no? Es decir, la información de campo, información geofísica, todo eso se va complementando. Google Earth, imágenes satélites, imágenes aéreas de alta resolución. Entre más herramientas tengamos, mejor va a ser nuestro estudio estructural, de geología estructural o de tectónica. Ahora bien, por ejemplo, aquí vemos el trabajo de campo. El trabajo de campo requiere de hacer mediciones del rumbo, ¿sí? De superficies, estructuras, y obviamente esto va acompañado de un hammer, un martillo, ¿sí? Entonces es esencial el estudio de esto en campo. Hay que aprender a tomar bien los datos estructurales. Por otra parte, después de hacer esa recolección de información, ya el geólogo estructural procede a hacer un análisis, ¿sí? Un análisis de toda esa información estructural. Este análisis, bueno, dependiendo del objetivo de lo que se está trabajando, del proyecto en el que se está trabajando, hay diferentes enfoques. Tenemos un análisis geométrico, tenemos análisis cinemático y análisis de deformación, análisis dinámico o experimentos físicos y métodos numéricos. El análisis geométrico es el más, digamos, el más básico, el más sencillo de realizar.
¿sí? Básicamente es, como su nombre lo indica, geométrico, tiene que ver con determinar la orientación de las estructuras en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una falla X, entonces el análisis geométrico se encarga de saber cómo es el rumbo, ¿sí? De esa estructura, cómo es el buzamiento de esa estructura, cómo la inclinación de esa estructura, cómo se comporta esa estructura en el espacio, ¿sí? Entonces, cómo es la geometría, también el espesor, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos mediante proyecciones estereográficas, esto se lo voy a explicar más adelante, mapas y sistemas de información geográfica, ¿sí? Sistemas de información geográfica para mapeo como ArcGIS, QGIS, MapInfo, etcétera. También el análisis cinemático y análisis de formación, esto ya va un paso más adelante, es muy importante, tiene que ver con el movimiento relativo de las estructuras, ¿sí? El movimiento relativo de estas estructuras y también tiene que ver cómo las rocas y los objetos rocosos cambian de forma durante la deformación, ¿sí? Esto significa cómo fue el movimiento, como cinemática es movimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es el movimiento? Por ejemplo, en el caso de una falla, si es una falla destral, si es una falla sinestral. En una falla tenemos dos bloques, el bloque piso y el bloque techo. ¿Cómo es el movimiento de esos bloques? ¿Cuál baja con respecto a cuál? ¿Cuál sube con respecto a cuál? Eso es cinemática. Y análisis de la deformación es cuánto se ha deformado, ¿sí? Cuánto se ha deformado cuánta cantidad se ha deformado las rocas. Después, análisis dinámico. En el análisis dinámico viene de fuerzas, ¿sí? Entonces vamos un paso más allá, no solamente vemos el movimiento, sino vamos a preguntarnos qué fuerzas o estado de esfuerzos causaron las estructuras observadas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las fuerzas o cómo fueron las fuerzas que me generaron las estructuras que yo observo en el campo? ¿Sí? Es decir, conecta el estrés con el estrés, el esfuerzo con la deformación. Estrés es esfuerzo, esfuerzo con deformación. Estos dos conceptos los vamos a ver con mucho más detalle en el siguiente capítulo, que es estrés y esfuerzo y deformación, ¿sí? Que a grandes rasgos se podría decir que la causa de la deformación es el esfuerzo, ¿sí? La causa de la deformación es el esfuerzo, ¿sí? Lo que produce la deformación son los esfuerzos, ¿sí? Y por último, también, esto ya un poco más teórico, se hacen experimentos físicos en laboratorio, ¿sí? Experimentos analógicos, análogos, para, digamos, representar o, digamos, modelar cómo se comportan las rocas en el laboratorio. ¿Sí? Son experimentos o métodos numéricos, se llama matemático, ¿sí? Todos estos métodos son útiles para ayudarnos a entender cómo las estructuras geológicas pueden haberse formado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está esto es un método análogo, ¿sí? Un modelo análogo, ¿no? En laboratorio, esto es un pistón que está presionando, esto es una capa puede ser de arenas intercaladas con arcillas, ¿sí? En este caso se utiliza, por ejemplo, gelatina, en el caso de las arcillas. Entonces, esto se va comprimiendo y se va mirando cómo se comportan esos materiales, que simulan la realidad, ¿sí? Entonces, básicamente eso era lo que les quería decir sobre geología estructural.
¿sí? Conceptos básicos de geología estructural. El siguiente capítulo va a ser estrés y deformación, strain. Entonces, espero que hayan aprendido. Muchas gracias por su atención. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Geomin Gold, en donde pueden ver diferente contenido, no solamente de geología estructural, sino de todas las ramas de la geología. Muchas gracias por su atención. Denle like al video, por favor.